Bueno, bienvenidos. Estamos de conferencia de correos. Ahora tenemos un lujo tener con nosotros Pablo Café. Ustedes ya lo escucharon nombrar porque fue quien no estuvo presente en el acto de asunción de los consejeros de Agrescover. Él acaba de venir esta mañana desde Río Negro hasta acá, se va mañana a Mendoza, para desarrollar su conferencia. Pablo Café les va a contar, bueno, ustedes ya tienen aquí un poco algunas reseñas de su vida, pero al margen de eso es un hombre totalmente apasionado, totalmente comprometido, no solamente con su propia circunstancia de vida, sino con tratar de ver qué él puede hacer para lo que estamos todos empeñados. Poner una gotita de agua dulce en el mar, o sea, tratar de mejorar alguna cuestión, alguna cosa en la cual uno pudiera influir. Entonces, los dejo con Pablo. Pablo va a hablar con ustedes primero, después va a haber un espacio para algunas preguntas que le quieran hacer. Gracias, Pablo, por venir. Bueno, no quiero que se esfuerce porque estuvo afónico hasta el domingo, hasta ahí después que entonces hemos preparado un buen sonido para... Hola. Sí, voy a tratar primero si puedo hablar sin micrófono. Y ustedes me escuchan sin problema, voy a tratar de hacerlo sin micrófono. Déjame probar. Porque no nací con el micrófono. Bueno, no importa. Me pone nervioso. Bueno, primero quiero agradecer a Eugenio y a Agre que me vuelvan a invitar a poder colaborar, a poner un granito de arena en todo este proyecto que, como dije la primera vez que estuve acá, deberían copiar en otros lugares del país. Gracias a ustedes por el tiempo y bueno, vamos a tratar de contarles un poquito lo que es mi historia de vida. La idea es que escuchen de alguien que pasó por momentos buenos, por momentos regulares, por momentos malos. Hoy me toca estar, si no les molesta me voy a sentar, un poquito va a ser, no de un minuto. Bueno, actualmente yo estoy casado, tengo 4 hijos, un varón de 19, otro de 16, 2 nenas, una de 10 y una de casi 6. Vivo hace casi 5 años en Río Negro, en la ciudad de General Roca. Y bueno, yo nací en la ciudad de La Plata, hace exactamente 45 años. Disimulado. Mientras pueda. ¿Cuándo no? Disimuladamente. Disculpe, pero realmente creo que esto es más para la televisión. El tema del micrófono es como que uno, a pesar de los años, todavía no lo aprende a usar. Les contaba, bueno, yo nací en La Plata. Desarrollé mi escuela primaria también allí, como creo que la mayoría de todos lo han hecho, sin demasiadas preocupaciones. Creo que uno disfruta esos momentos porque no hay demasiado de qué preocuparse, es decir, es todo más que nada juegos y responsabilidades son muy pocas. Durante el transcurso de la escuela primaria, en algún momento decidí empezar a hacer algún deporte. Como siempre, intenté fútbol, no era para mí, ya era arquero. Así que empecé a jugar al básquet. Les cuento esto porque realmente es una de las cosas que me abrió muchísimo la mente desde chico en cuanto a lo que es un equipo, o lo que muchas veces debería ser un equipo, ¿sí? Eso me sirvió para crecer al lado de un profesor de educación física que fue el primer técnico, fue el que me enseñó los fundamentos del básquet, desde picar una pelota hasta tirar al aro, hasta tirar un full. Y una persona que me enseñó, además de la educación que mis padres me daban, a caminar por la vida respetando a los demás para después ser respetado yo.
que nos enseñó la diferencia entre ser individual o trabajar realmente en equipo, sacando de cada uno lo mejor que tenía. Y bueno, eso fue uno de los hitos más importantes de mi vida de pequeño. Siguió transcurriendo mi escuela primaria y mi primer objetivo en lo educativo fue tratar de lograr entrar al Colegio Nacional. Sobre mis espaldas llevaba el hecho de que mi abuelo había ido a ese colegio, mi padre también, y obviamente yo no podía fallar y también quería ir al mismo colegio. Bien, me preparé durante todo un año. El examen en ese momento para ingresar a ese colegio, que era un colegio de 6 años, dependiente de la universidad, era bastante complicado. Por suerte, el esfuerzo de estar estudiando, terminar, cursar todo el día, pues yo la escuela primaria la hice bilingüe y bueno, terminaba tarde, salía de ahí, iba una profesora que nos reforzaba en distintas materias para poder rendir eso satisfactoriamente. Gracias a Dios ese primer objetivo lo pude cumplir, pude entrar al Colegio Nacional y eso marca mi primer objetivo en lo que es educación. Paralelamente tuve que entrar, es decir, rendí examen para entrar a la Cultural Británica de La Plata para culminar mis estudios de inglés. Realmente no me llevaba bien con el inglés, no me gustaba, o sea, lo hice naturalmente en la escuela primaria porque era como hacer lo mismo que hacía a la tarde, nada más que en inglés. Sin embargo, al final de los años de inglés, cuando ya estaba más para el lado de dejar que para el lado de seguir, y gracias a la presión de mi padre, claro, esta es la visión que tengo de los 45, a los 13 o 14 la visión era otra, pero lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes es que algo que en ese momento yo lo veía como algo muy trivial, como algo que no me iba a servir, no entendía para qué me iba a servir. Para que tengan una idea, y esto me pesa cuando hablo de que digo un año, porque me doy cuenta que ya estoy bastante crecidito, estoy hablando del año 73-74. Bien. A partir de terminar con inglés, gracias a la presión de mi padre, empiezo a hacer algo que jamás había pensado que podía llegar a hacer, que es dar clases de inglés. Digamos, los primeros... Era interesante y que había que sacar algún peso para la salida del fin de semana y algunos gustos particulares. Entonces, había que buscar cómo. Entonces, bueno, me dediqué a pasar música, era de jockey y además daba clases de inglés. Bueno, el hecho era no tanto era lo económico, sino que sin querer estaba en algo que me gustaba, dar clases. Obviamente no era dar clases para un gran público, eran 2 o 3 alumnos, no más de eso. Pero bueno, digamos, incipientemente me permitió empezar con algo relacionado a recursos humanos, capacitación. Paralelamente a esto, seguía jugando al básquet y seguía cursando la secundaria en el Colegio Nacional. Vuelvo un poquito al deporte, en básquet, vuelvo a tener una persona que fue muy importante en mi vida, otro muy buen técnico, otro muy buen entrenador, que es el ingeniero químico Carlos Bussi, nacido acá en Córdoba, y fue técnico mío en el Club de Estudiantes de La Plata. Y me enseñó muchas cosas, y me ayudó muchísimo, me enseñó básicamente que el límite me lo ponía yo. Es decir, que con sacrificio, mucho esfuerzo, dedicación y demás, lograba cosas que jamás hubiera pensado que yo podía lograr. Es decir, uno muchas veces es muy exigente cuando se mira al espejo. Dice, no, yo no puedo ser, nunca puedo llegar al nivel de tal otro compañero mío. Sin embargo, gracias a un buen líder al lado y con mucho esfuerzo de mi parte, logré estar a un nivel que para mí fue lo máximo. Eso lo recuerdo como algo grato y también lo recuerdo como un momento en mi vida donde viví una primer gran frustración en lo que es grupo, en lo que es equipo. En ese momento nosotros teníamos, individualmente hablando,
el mejor plantel de la Federación de Capital Federal. Sin embargo, el hecho de no actuar, de no trabajar como un equipo, sino ser un grupo de individualidades donde cada uno hacía lo que el padre que estaba afuera le decía y no pensar en el equipo, hizo que simplemente lográramos un tercer puesto. Bien, pasado ese momento, seguí jugando un tiempo más al básquet. Después dejé, tenía otros compromisos que no me permitían cumplir con los compromisos de entrenamiento, de partidos 2 veces por semana en la Liga de Buenos Aires y demás. Termino el colegio secundario, decido que voy a estudiar, siendo hijo de médico. ¿Qué piensan que se me ocurrió estudiar? Medicina. A pesar del consejo de mi padre, que no estaba tan de acuerdo, él opina que es una carrera muy sacrificada y es una profesión muchas veces ingrata. ¿Sí? Por más que ponga mucho esfuerzo en salvarle la vida a una persona, muchas veces no puede. Entonces realmente ese fue su consejo, un almuerzo, no me acuerdo si de 1976 o 1976. Bien, ingresé a la facultad, empecé a cursar el primer año y todo iba razonablemente bien hasta que tomé contacto con la sangre. Fui a verlo operar a mi padre para ver de qué se trataba eso. Yo quería ser médico cirujano, es decir, recién conversaba con vos qué rama de abogacía vas a seguir. Bueno, en la medicina a mí lo que me gustaba era cirugía, es decir, quería acción, eso es lo que me gustaba. Hasta que, bueno, tomé contacto con sangre y realmente me di cuenta que no iba a poder ser nunca. O sea, me pongo blanco, veo sangre y me pongo blanco. No me desmayo, pero estoy muy cerca. Así que, bueno, fue una frustración. Toda la vida me imaginaba trabajando al lado de mi padre, enseñándome una técnica u otra técnica, y después yo siguiendo con los pacientes de él. Creo que después de haber empezado, él también se imaginaba lo mismo. Así que bueno, después de varios tires y aflojes, decidí dejar. Eso me llevó a empezar a trabajar y a ver qué otra cosa iba a estudiar. Comienzo a trabajar en un área de capacitación del Ministerio de Gobierno de La Plata. Hago mis primeras armas en lo que es armado de audiovisuales, traducciones. Ahí es donde el inglés me da la primera mano. Es decir, si no hubiera sabido inglés, no hubiera podido entrar a ese lugar. Pues la condición básica era saber inglés. Todavía a esa edad, a los 19, no reconocía el acierto de mi padre de obligarme a terminar y tener el first certificate. Bueno, empiezo a trabajar. En determinado momento me toca hacer el servicio militar. Tengo un año donde realmente, a ver, ¿cómo explicárselo a quienes no lo hicieron? Digamos, me enseñó ciertas cosas, básicamente para quienes tuvimos la suerte de que nunca nos falte nada, para quienes por ahí nos quejábamos porque la comida estaba así o así y nos sobraba comida, compartir con otra gente, compartir en un lugar donde, yo sé que me acuerdo del primer almuerzo, sirven sopa. La sopa en realidad era 2 o 3 rodajas de zanahoria y un caldo de color, no sé, no era transparente, pero era casi. Y bueno, yo venía con el estómago lleno, les aclaro esto, ¿no? Y realmente, digo, mi cabo, la zanahoria, en realidad, no, eso fue después. Dejo de lado la zanahoria, tomo el caldo y punto. Hace la recorrida al cabo, yo estoy recién ingresado, así que realmente no sabemos a qué se trata y todos más bien con miedo. El soldado, ¿por qué no se come eso? ¿Cómo hace eso? No, le explico. A mí la zanahoria me gusta, o cruda o cocida. Esta está ni cruda ni cocida, entonces a mí no me gusta. Bueno,
En 2 segundos, a los 2 segundos y medio ya me había comido la zanahoria, ido a barrer no sé qué cosa. Digo, en ese aspecto realmente uno aprende algunas cosas. A mí me gustaría, por ejemplo, que mi hijo mayor hubiera tenido la oportunidad de pasar porque algunos humos que tiene hubiera ayudado a bajar. Es que a veces es necesario tomar contacto con otras cosas, con gente que ha tenido una infancia distinta a la que uno por ahí tuvo la suerte de tener, para que conozcan que hay otra, es decir, hay otro país, hay otra ciudad, hay otro mundo, que no es todo por ahí lo que ven todos los días y las amistades con las que se rodean todos los días. Y además porque muchas veces uno el amor propio en el servicio militar se lo tiene que guardar. Y eso algunas veces nos ayuda también hacia adelante, de cara a la vida, de cara al trabajo, de cara al estudio. Es decir, uno muchas veces quiere ser y trata de ser muy transparente, pero no siempre puede serlo en el momento que quiere serlo. A veces hay que buscarlo, hay que ver la manera. Entonces, mi hijo siempre le digo lo mismo. Él es muy justiciero, él de todo blanco o negro, y expresa todo lo que siente. Así fueron los problemas que tuvo con algunos profesores en la secundaria. ¿Sí? Porque, digamos, no creo que en general no está preparado la gente, en realidad, por lo menos acá en Argentina, a que las cosas se digan realmente como uno las piensa, bien, con educación, respetando a la otra persona, pero expresando una forma de pensar. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, es muy larga, no les voy a contar mi servicio militar, no era la idea, era un hito más en mi vida. Motivo del servicio militar, al año siguiente me toca ir a Malvinas, donde bueno, ahí sí realmente crecí de golpe. Es decir, uno no está preparado para una guerra. Es decir, me preguntaba, cuando yo volví me preguntaban por ahí en alguna entrevista que me hicieron, ¿y cuál era la diferencia? Y realmente nosotros no estamos acostumbrados, no somos un país acostumbrado a guerras. Entonces realmente, por más que el servicio militar supuestamente preparaba a alguien para eso, no era así. Yo cumplí 22 años en Malvinas. El 29 de mayo de 1982 cumplí los 22 en Malvinas. Eso a mí me hizo crecer, o sea, maduré de golpe. Todo lo que podía tener inmaduro hasta ese momento, lo dejé de lado. Me vi de golpe en el medio de una guerra, donde jamás pensé que iba a llegar. A mí cuando me citaron, digo, no voy a ir, seguro que me meten de vuelta en el regimiento. Yo estaba de baja. Así que realmente me vi de golpe ahí, en el medio de una guerra, con un grupo de compañeros míos, del cual yo era el más grande, y en ese momento pasé a ser el líder de ellos. Entonces, con la doble responsabilidad de sentirme, yo ver cómo me levantaba el ánimo yo mismo, para ver después cómo se lo levantaba él. Pero bueno, me van a escuchar decir más de una vez que realmente las experiencias son experiencias. Buenas, regulares o malas, son siempre experiencias. Son cosas que uno tiene que anotar, tiene que recordar. Las buenas para repetirlas, las malas para no volver a repetirlas. O ver de qué manera podemos obviarlas. Y bueno, ahí viví la responsabilidad de lo que es un líder. De lo que algún día después me iba a dar cuenta cuando hay gente que depende, bueno, hay gente que depende de las cosas que uno hace en el día a día, de las decisiones acertadas o no que uno toma. Bueno, regresé de Malvinas, me recibí de analista de sistemas, me casé y me fui a vivir a Buenos Aires. Obviamente tuve que cambiar de trabajo, yo trabajaba hasta ese momento en la ciudad de La Plata, empecé a buscar trabajo en un centro de cómputo. Yo quería hacer análisis de sistemas. En esa época el problema para los que estudiábamos análisis de sistemas era que no se tenía el acceso que se tiene hoy a lo que es una computadora. En general eran sistemas más grandes, entonces había muy pocas horas de práctica durante la carrera. Eso implicaba que los que salíamos con esa experiencia, que era casi nula, nos costaba muchísimo conseguir trabajo, por lo menos en el área de sistemas. Bueno, buscando, aparece una oportunidad en lo que es Páginas Doradas, que es la empresa que hace la guía telefónica.
En ese momento habían ganado la licitación junto con un grupo argentino, es decir, era un grupo argentino y un grupo americano. Era GT y el grupo Meyer. Bueno, fui de los primeros 50 empleados que tuvo la compañía. Entré como empleado administrativo. La idea mía era, mi objetivo en lo laboral era entrar y tratar de derivarme después hacia el área de sistemas. Empecé entrando a mover papeles en el área de sistemas para después empezar a tener alguna oportunidad. Después de tomar un curso de un mes que nos dieron ahí, donde nos enseñaron muchas cosas, desde esquemas de ventas, cómo estaba conformada la compañía, etcétera, etcétera, venían grupos siguientes, 3 o 4 grupos más. Recién se estaba armando la compañía. Ahí tuve la oportunidad de quedar como uno de los 12 entrenadores que tenía la compañía para entrenar a toda la gente que se incorporaba. Es decir, de 50 que éramos había que llegar a 600. Una vez que se hizo esa primera gran capacitación a los distintos grupos, se empezó a achicar el número de entrenadores. Así que ahí fue donde, después de estar la primera semana dando capacitación, algo nuevo para mí, más allá de mis clases de inglés, o sea, tener 30 personas, estar explicándoles cosas, primero me di cuenta que realmente me gustaba mucho. Segundo, que parecía que entendía, por lo menos no me decían lo contrario. Entonces, bueno, traté de cambiar el objetivo. Lo que para mí hasta ese momento era ir hacia el área de sistemas, pasó a ser quedar en el área de capacitación como uno de los 3 capacitadores que iban a quedar finalmente en la compañía. Los demás quedaban, pero en las funciones originales para las cuales habían sido contratados. Bueno, después de cierto tiempo tuve la suerte de quedar entre las 3 personas que siguieron siendo capacitadores de páginas web. Eso era el inicio. Eso fue algo muy positivo para mí. Eso me dio mucho empuje. Además, el hecho de trabajar en una compañía americana de ese estilo, había mucho, el gerente general era una de esas personas muy positivas, que estaba permanentemente alentándonos a hacer las cosas mejor. Realmente uno se sentía muy cómodo. Bueno, después de terminar con la primera gran capacitación, había que continuar con el resto de la compañía, es decir, lo específico del sistema, lo específico de la gente de producción. Bueno, tuve oportunidad de... Buena música. Bien, les decía, tuve oportunidad de capacitarme en el exterior, tuve oportunidad de que venga gente de Estados Unidos, donde estaba nuestra, digamos, unidad principal, y tuve la oportunidad de aprender, entender y esforzarme por conocer todo el proceso productivo de la compañía. Desde que llegaba un vendedor con un contrato, ¿sí?, hasta que se producía la vida. Eso en realidad tuvo que ver con algo que también me planteé en algún momento. Algún día pensando, digo, ¿cómo está conformado el área de capacitación? El área de capacitación en esa empresa éramos 3 personas. Estaba el que era mayor, que era el jefe de capacitación, y después había una entrenadora y un entrenador que era yo. Analizando cuál era el futuro, cómo me veía más adelante, un día llegué a la conclusión que mucho en ese sector no tenía para esperar. Entonces dije, bueno, me sigo entrenando.